Sabe que yo tengo una teoría, que los hombres manejan las cosas importantes y las mujeres las no importantes, que son los hombres. No hay una idea clara de qué cosa es el liberalismo, que no es una posición de uno en la vida, no. Es un sistema que precisamente permite que cada cual piense como quiera, pero que no se violen los derechos precisamente, inclusive a pensar. El rule of law, que es un criterio distinto, que es que no se pueden violar, que hay que limitar el poder político y respetar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad, y un derecho fundamental del que escribió Locke, que también es otro desconocido, que dijo que el derecho a la búsqueda de la propia felicidad es el principio fundamental de la libertad. Y esa es la esencia del sistema llamado Rule of Law, pero que fue un derivado del pensamiento liberal, ¿no? De controlar el poder político y tener conciencia de la naturaleza humana, que tal como había dicho Locke, primero también antes que Hume, dijo, los monarcas también son hombres, por lo tanto hay que limitar las prerrogativas del rey. Que el sistema no es económico, la economía es la consecuencia del sistema. Y la falacia es llamarle al sistema capitalista para creer con Marx que está presente, y está presente vía Edward Bernstein, que dijo en discusión con Lenin y en su libro que se llama Los principios del socialismo, dijo que al socialismo se podía llegar democráticamente. Lamentablemente tenía razón. Y esto que te estoy diciendo parece mentira, pero es ignorado en el mundo hoy, y parece que está ignorado también en los Estados Unidos. Porque si no, ¿cómo se atreve a decir que son socialistas, cuando el socialismo definitivamente es una violación de los derechos individuales? Es increíble que un país como los Estados Unidos tenga ahora candidatos que se dicen de izquierda, no se puede comprender. Porque ignorar que fue el sistema el que cambió. Los Estados Unidos, hasta que tuvieron la Constitución de 1787 y el Bill of Rights de 1791, estaban tan atrasados como los latinoamericanos. No era otra cosa. Los Pilgrim, cuando llegaron, pero la gente ignora por qué llegaron los Pilgrim a los Estados Unidos, porque en Inglaterra no había libertad. Pero llegaron los Pilgrim y pusieron la tierra en común y se morían de hambre, ¿no? Y si tú lees a los Founding Fathers y ves lo que dice Hamilton también en otros aspectos, bueno, y Adams, lo que describen la sociedad en ese momento como estaba, era una desgracia. Podemos decir con propiedad que hemos alcanzado casi la última etapa de la humillación nacional. Es escasamente algo que pueda herir el orgullo o degradar el carácter de una nación independiente que nosotros no experimentemos. Y Adams dijo, le tengo más miedo a las posibilidades de gobernarnos a nosotros que a todas las flotas extranjeras del mundo. Los derechos individuales es un concepto político y ético, ¿no? Y la economía es la consecuencia. Cuando no se reconocen, no hay creación de riqueza, sino que se enriquecen los que no la conocen. El socialismo, como te digo, es una estupidez para el que lo cree y una viveza para el que lo usa, ¿no? Pero el socialismo ha demostrado en el mundo el fracaso del sistema
democrática o autoritariamente. No hay ninguna duda del fracaso del socialismo. Sin embargo, no hay ninguna duda de su fracaso económico y de su éxito político. El mundo vive en una confusión enorme, confusión ética y consecuentemente política. Se desconocen las ideas que cambiaron al mundo, ¿no? Y se descalifica el sistema que lo creó. Lo que está coordinado es el hecho de que está visto que no hay nada como luchar por la igualdad para tener derecho aparentemente, ¿no? La igualdad es la forma de hacerse rico a costa de los demás y no creando riqueza. Y esta es la falacia que está en el mundo hoy, con el Papa también a la cabeza, ¿no? De que el problema de la pobreza, y no se sabe que cuando tú cambias el sistema aumentando el gasto público y poniendo impuestos mayores para resolver los problemas de la pobreza, lo que hace es que creas más pobres que después votan por ti. Vos siempre nombrás la parábola de los talentos y ora nona, ¿no? Como un... Ah, sí, bueno, porque me vas a perdonar que diga una cosa, pero la Iglesia ha violentado algunos principios del cristianismo a través de la historia, ¿no? Entre ellos uno que dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y está reconocida la naturaleza humana, porque te acuerdas que Jesucristo dijo, el justo peca 7 veces, y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero es la de siempre, es la mentira del siglo, y que, como te dije, se refirió a Aristóteles primero. Ahora hay toda una lucha en el mundo hablando de las diferencias de ingresos. No, y el problema no está en la diferencia de ingresos, sino en el nivel del que no tiene. Yo tengo una frase que dice, tú sabes que cuando mataron a Madame Roland, ella dijo antes de irse, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Yo digo que si hubiera dicho ahora, diría, igualdad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? En la Iglesia hay una encíclica que yo valoro, que es la Rerum Novarum. León XIII escribió, dijo, afánanse los socialistas por la igualdad y ese afán es imposible porque es la naturaleza la que ha hecho al hombre con distintas capacidades de intelecto, de inteligencia, trabajo, fuerza, y eso hace a la diferencia de la riqueza. Pero esa diferencia en la riqueza no solo beneficia a quienes la hacen, sino beneficia también a la sociedad en su conjunto. En el fondo había reconocido a Adam Smith y la mano invisible, ¿no? Porque ya tú sabes lo que dijo Adam Smith sobre la Adam. Dijo, él en la búsqueda de su propio interés beneficia más efectivamente a la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. Nunca he visto mucho bien hecho por aquellos que pretenden actuar por el bien público. Y el egoísmo político es lo mismo o peor. Y ha sido la esencia de la desgracia del mundo, fue siempre la política, porque era la forma de quedarse con la poca plata, riqueza que había en el mundo. Cuba es otro ejemplo máximo de la virtud del sistema independientemente de la estupidez de la gente. Nosotros ni sabíamos cómo era el sistema porque yo estudié Derecho en Cuba y no me enseñaron nunca la Constitución americana. Y eso que la universidad era una universidad dependiente de los Estados Unidos. Y en Cuba lo único que había era cuando decían que Fidel Castro era comunista, decían, ¿tú crees que los americanos van a permitir un país comunista a 90 millas de la Florida? Y lo que la gente no sabe es que Fidel Castro llegó a Cuba
a causa de los americanos. La primera cosa fue que Eisenhower le pidió a Batista que se fuera y que dejara llegar a Fidel Castro a La Habana. Después, Kennedy, en la Bahía de Cochinos, traicionó a los cubanos y no le dio el apoyo aéreo que le había prometido al ataque a Bahía de Cochinos. Por eso mataron un montón de cubanos que estaban en eso. Y no me mataron a mí porque yo quería ir también. Y un amigo mío me dijo, no te vayas porque no creo que eso va a funcionar, no sé qué. Y yo, bueno, ok, no fui. Y por eso me tienen que soportar a mí todavía acá. Y después, durante la crisis de los misiles, que no sé si te acuerdas de ella, bueno, en la crisis de los misiles, Kennedy pactó con Khrushchev y entregó a Cuba a la órbita soviética. Eso es la razón por la cual yo no estoy, porque Cuba era el país más adelantado de América. Cuando yo llegué a la Argentina, el atraso que tenía la Argentina con respecto a Cuba era sideral. ¿Y por qué? No por los cubanos, sino porque teníamos el sistema casi sin saberlo. Tú no puedes decir que en Cuba prevalecía el liberalismo como filosofía política. Te diría que la ignorábamos, pero la teníamos. Y esto es algo que se desconoce también. Y lo que más duele, como digo, es que ahora están hablando de celebrar el 500 aniversario de La Habana e ignorando el 60 aniversario de los crímenes de los Castro. Esto es, porque como dice, están celebrando también la caída del muro de Berlín, y yo digo, y se olvidan de que está permanente el muro del Malecón. A Fidel lo único que le interesaba es ser millonario a costa de la lucha por los pobres, ¿no? Y lo logró. Y el mundo lo ignora. Y eso a mí no puedo evitar que me entristece, ¿no? Porque que se ignore el sufrimiento que han tenido los cubanos como consecuencia de la llegada de Fidel Castro a Cuba es algo que no tiene perdón de Dios. Y como te dije antes, hay una frase de Martí que yo rescato que dice, ver cometer un crimen en calma es cometerlo. Y eso es lo que pasa con Fidel Castro. Hoy el mundo está preocupado por Venezuela, cuando Venezuela es un intento de ser Cuba y no se preocupa por Cuba. El votar por el socialismo es destruir directamente la economía. Eso es lo que han hecho en Venezuela. En Cuba no. En Cuba llegó de fuerza, punto. No, desde el primer día. Y lo sé porque lo viví y lo sufrí doblemente. Vargas Llosa, que yo creo que es amigo mío y valoro muchas cosas que dice que él es liberal de izquierda. Un complejo de culpa. Sí. Lo que pasa es que te califican de derecha, pero tú no dices yo soy de derecha. Nadie dice yo soy de derecha. Todo el mundo dice yo soy de izquierda, pero no dice yo soy de derecha. La derecha no es alguien que se siente que es de derecha, sino alguien que lo acusan de ser de derecha. No, el mundo está revertido por la demagogia que la definió Aristóteles hace 2500 años. Y voy a citar a Armando Rivas, que dice que el socialismo fue la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia. Y el iluminismo es el oscurantismo de la razón. Y hoy, ignorar que si hubiera sido por Europa seríamos nacio-comunistas es otra de las... No, y por eso escribí el libro ese que te dije y que ahora es tuyo,
que se llama la falacia de la civilización occidental. Europa no se enteró de la libertad prácticamente hasta que no fue invadida por los americanos, ¿no? Tú sabes que hay una frase que dice que en una discusión en Francia estaban hablando en inglés porque era el idioma común, porque el inglés se ha convertido en el idioma, hasta los chinos hablan inglés ahora. Y el francés dijo, ¿por qué estamos hablando en inglés? Y el americano dijo, porque si no estaríamos hablando en alemán. Hombres de temperamento faccioso, de prejuicios locales o de siniestros designios pueden, por intriga, por corrupción o por otros medios, primero obtener los sufragios y después traicionar los intereses del pueblo. Estaba hablando de Argentina. El derecho a creer en Dios no es problemático, al contrario, es un derecho humano. Lo que es una falsía es usar a Dios como poder, porque cuando es Dios el que gobierna, el que está en contra lo matan, que fue lo que pasó con la Inquisición y todavía está pasando en Arabia, porque ahí todavía está vigente, a pesar de que Mahoma dijo, solo Dios es Dios y Mahoma es su profeta. Está aparentemente la religión está y por eso están peleados inclusive entre ellos. La libertad religiosa es fundamental y está dicho por Locke también, está este principio del derecho a la libertad religiosa. No hago juicios sobre cuál religión es mejor o peor, porque la creencia es un derecho. Yo soy agnóstico, pero lo que más querría es estar equivocado, porque cuando no me gusta lo que pienso, prefiero estar equivocado y que de verdad tenga la posibilidad de volver a ver a mi mujer y a mis padres cuando cuando me muera. Lo dudo, pero ojalá esté equivocado.